Aquesta comunicació amb la senyora Gary Duran. Señora Duran, muy buen día, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, no sé si ha tenido usted la oportunidad, se estaba pinchada la oportunidad de esta interpelación del señor Feijóo. Ahora también escucharemos a continuación la interpelación, la pregunta del señor Abascal al señor Sánchez. Pero bueno, antes de ir con esas propuestas que llevan ustedes al Pleno de Ayuntamiento, quería conocer una valoración suya, ¿no? Como dirigente de Vox de la situación que estamos viviendo, de este informe de la UCO, de las consecuencias, la destitución de Santos Cerdán, las últimas valoraciones y comparecencias del señor Sánchez, la carta a la militancia y el hecho de que no tenga la menor intención, ¿no?, de convocar o de adelantar elecciones. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de una organización criminal y es importante señalarlo. Una organización criminal, dice el señor Feijóo, Ábalos ha sido el primero y Santos Cerdán no será el último. Las últimas informaciones en lo que nos llevan es precisamente ya nos retrotraen a Rodríguez Zapatero, sobre cuyas maniobras de carácter internacional creo que quedan pocas dudas. Nos hemos olvidado, tenemos la memoria de pez, nos hemos olvidado de las mordidas de Pepiño Blanco, del secretario de organización de Rodríguez Zapatero, en gasolineras del norte de España, las sospechas que había sobre las urbanizaciones en la isla de La Toja. Es decir, que el hecho de que tengamos, como digo, memoria de pez no nos tiene que hacer perder la visión global de la cuestión. Esto no empieza en Sánchez, empieza mucho antes. Yo no sé en qué momento, incluso, podría señalarlo, el momento a lo mejor en el que se obliga a salir de la Secretaría General a Sánchez y le sustituye otra persona de cuyo nombre no puedo acordarme. Me gustaría, porque fue una persona de consenso que fue descabalgada luego en ese, estuvo de una manera interina y luego se convocaron las primarias con Madina. Es decir, no podemos hablar de un partido socialista que de pronto descubre que tiene alguna manzana podrida, porque son manzanas que vienen de lejos. Por cierto, Ábalos ya lo señaló en una entrevista concedida, creo que al Mundo, en la cual decía que él en el Ministerio de Transporte se había encontrado con que el personal era el que tenía el ministro Pepiño Blanco, que había tenido también esa misma responsabilidad. Quiero decir que estamos hablando de una corrupción sistémica, absolutamente sistémica. Y cuando hay 4 personajes que se suben a un Peugeot para recuperar el poder, lo hacen obviamente pues para poder mantener esa corrupción sistémica. Es que creo que los españoles ya no debería cabernos la menor duda. Lo que pasa es que está muy bien que se vayan haciendo estos ejercicios de memoria, porque si no, ahora ya ni siquiera se habla del Tito Berni. Hablamos de la trama de hidrocarburos, la conexión canaria, nos estamos retrotrayendo al momento de la pandemia, pero es que todo eso es anterior. Luego de pronto tienes ahora pues un préstamo que se va a conceder a la República Dominicana por parte del Gobierno de España. Uno se pregunta si eso es una autotransferencia que se hace el mismo Gobierno de España, teniendo en cuenta la sospechosa frecuencia de los vuelos del Falcon a República Dominicana sin justificar. Es que da para una serie iba a decir de Netflix, de estas de True Crime, porque por desgracia es real. Sí, de cualquier plataforma, tampoco hace falta hacerle publicidad a ninguna plataforma, pero bueno, sí. La verdad es que la realidad supera la ficción y lo que queda, ¿no?, por salir y por conocerse, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la cuestión municipal, que es también el área de su competencia. El próximo jueves pleno en el Parlamento, en el pleno en COR, ¿no?, en el Ayuntamiento, perdón, disculpe, sí, en el Ayuntamiento de Palma. Ustedes presentan una serie de propuestas.
en ese pleno, propuestas pues desde materia de vivienda, relacionada con el archivo municipal. Explíquenos un poco cuáles son esas propuestas que va a presentar y que lleva a pleno Vox esta próxima semana. Bueno, la realidad es que la semana pasada, me parece que todo pasa demasiado rápido, la semana pasada tuvimos el debate sobre el estado de la ciudad y en ese debate, en distintas intervenciones, ya pusimos de relieve el hecho de que, entre otras cuestiones, obviamente, pusimos de relieve la falta de medios de los que adolecen algunos departamentos del Ayuntamiento de Palma y que están influyendo en su mal funcionamiento de una manera bastante clara. Mencionamos el tema de urbanismo, por ejemplo, que tiene probablemente, no sé si menos de la mitad del personal que necesitaría para que realmente ese esfuerzo que debe hacerse en la construcción de nueva vivienda pudiera llevarse a cabo. Y lo que pasa es que ampliamos, ahora mismo ya señalamos de manera concreta otros departamentos en los que esa falta de personal y esa falta de medios es evidente. Cabe decir que la izquierda, conforme se fueron jubilando distintos funcionarios, fue amortizando muchísimas plazas y destinando el dinero a lo que mejor sabe hacer, que es a planes ideológicos, dar subvenciones y otra serie de cuestiones que obviamente son más fáciles de desarrollar que no lo que es la gestión, que eso es, como todo el mundo sabe, bastante más complicado, de manera que hace 2 años la situación en la que se encontró el equipo de gobierno, pues desde luego fácil no era. No obstante, estamos en el ecuador de la legislatura y creo que ya tenemos bien identificados cuáles son los departamentos en los que esa falta de personales y de medios es evidente y hay que atajarla. Hablamos como decía, de urbanismo. El urbanismo es una cuestión clarísima, pero luego hay otros que solamente aquellos que les influye de algún modo se dan cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de la red de escoletas municipales de 0 a 3 años. Nos encontramos con una situación realmente inusual y es el hecho de que lo que es un ente de administración instrumental, como pueda ser cualquier empresa pública, como es el caso del Patronato de Escoletes, que es un patronato en el que se contratan personas, no son un número importante de personas, se contratan obras, se lleva a cabo mantenimiento de edificios y además, y lo más importante, se cuida de nuestros niños. Bueno, pues lleva sin gerente desde el inicio del mandato. Ha habido un director general, ahora dimitido o que llevaba las funciones, pero obviamente no podía abarcarlo y la verdad es que lo estaba haciendo bastante mal. Ahora esa competencia delegada se le da a la directora general de Servicios Sociales, como si la directora general de Servicios Sociales ahora mismo no tuviera el suficiente trabajo, y más en esta situación que estamos viviendo a día de hoy. Entonces exigimos que ya se nombre un gerente de escuelas municipales, porque además todo el conflicto con las escuelas infantiles externalizadas, el tema de las ayudas para la escolarización, el bono escolar que toda la vida se ha dado, el tema de las ayudas para escolarización en verano, toda esa serie de cuestiones se han quedado al aire por falta aparte de personal, por falta de un gerente. Entonces, eso lo exigimos. Exigimos también, con el tema de los vados, la espera media para conseguir un vado puede llegar a los 2 años. Se tomó la decisión por parte de la izquierda de pasarlo de urbanismo a movilidad, pero no lo pasaron con medios. Ahora lo que pedimos nosotros es que se vuelva a pasar urbanismo, obviamente con medios, pero que se haga, porque no es de recibo. No estamos hablando solamente de que un particular pues en un momento dado no pueda tener un vado delante de su casa. Estamos hablando de, por ejemplo, un taller mecánico u otro tipo de empresas que
para las cuales la existencia de un vado es absolutamente importante. Hablamos también de la situación en la que se encuentra ahora mismo el archivo municipal, que es algo que puede importar más o menos, pero la realidad es que para el propio funcionamiento, aparte de que en ese archivo esté la memoria viva de la ciudad, además es como la parte que tiene como archivo intermedio, es aquella a la que van muchísimos usuarios para temas. Bueno, recordemos que tienen las licencias de actividades y de urbanismo hasta el año 91 y pensemos cuántas obras y incluso cuántos juicios dependen de la documentación que se encuentra en este archivo. Y desde el punto de vista histórico, pues estamos hablando de Palma como ciudad, capital europea de la cultura, estamos hablando de patrimonio de la humanidad, estamos hablando de centro de interpretación de la ciudad, y nos encontramos con un archivo que lleva 2 años, desde agosto de este año sin directora, desde agosto de este año por jubilación, desde agosto de este año sin conservadora, cuya plantilla ha mermado desde hace más de 2 años de 9 a 4 personas, y que está dando, claro, un servicio a la altura de esa estructura jibarizada y de la falta de dirección. Hablamos de los parques caninos también, y como digo, insistimos como siempre en la cuestión de la vivienda. Tanto las medidas extraordinarias que deben tomarse para la construcción de vivienda nueva, rehabilitación de la antigua, como decía, el tema de la gerencia de urbanismo, cuyos medios son absolutamente insuficientes para abarcar esa necesidad y esa emergencia habitacional que estamos viviendo. Entonces, nosotros lo estamos haciendo ya por una absoluta prioridad. Dijimos en el debate que precisamente eso, que estábamos ante un mandato con muchísimos anuncios, lo cual está bien, y está bien tener la ambición de que esta ciudad, pues brille con luz propia, pero hay momentos en los cuales, sobre todo cuando se tiene una estructura tan menguada, pues uno tiene que centrarse en lo que es imprescindible para los ciudadanos, y una de las cuestiones es obviamente lo del tema de la vivienda. Así que, como digo, vamos incidiendo en aquellas cuestiones que denotan esa falta de estructura y de medios del ayuntamiento. Pero en cuanto a la falta de personal, señora Durán, sorprende, ¿no? Porque, claro, estamos hablando ya de 2 años, Ecuador de la legislatura. Sorprende, ¿no?, que siga habiendo algunos puestos importantes como usted ha citado, ¿no? Por ejemplo, ese director o directora del archivo municipal, o el hecho del patronato municipal de las escoletas, o bueno, incluso esas 30 personas o plazas que ustedes cifran en que se necesitarían en gerencia de urbanismo para agilizar trámites, ¿no? O incluso incorporar esa concesión de vados, ¿no? Sorprende, ¿no?, que en 2 años no se haya cubierto. Hombre, si estuviésemos hablando de 2-3 meses, pero en pleno Ecuador de la legislatura, sorprende que eso no se haya cubierto, esas plazas, ¿no? Sí, no, realmente, porque además cada uno de los problemas que he enumerado tiene soluciones y problemáticas distintas. En el caso del gerente de escoletas es una figura que es de elección directa, es poco menos que un cargo político, aunque tenga que tener un perfil técnico. De modo que nombrar a esa persona cuesta entre poco y nada. Es más, teniendo en cuenta que ahora mismo, pues eso, el ayuntamiento no cuenta con un director general de educación, bueno, pues tienes la dotación presupuestaria necesaria para hacerlo. Por tanto, nosotros esperamos que en septiembre eso esté solucionado. Es que además vamos hacia la matriculación ahora mismo, y la vamos a hacer sin gerente, la vamos a hacer con la competencia delegada por parte de la directora general de Servicios Sociales, que ya va sobrepasada con todo lo que lleva, y por tanto, por lo menos empezar el curso con gerente de escoletas. En el caso de
la directora del archivo, incluso, como comentaba, el tema de la conservadora, es que es importante porque, vamos a ver, hace 2 años ya se sabía la edad que tenía la directora y se sabía que se iba a jubilar. Es verdad que se tenía que haber empezado el proceso antes, es decir, tenía que haber sido la izquierda quien en su momento ya iniciase la tramitación de la plaza. Y no lo hizo. Pero bueno, si uno tiene conocimiento, o sea, piense que nosotros no hemos gobernado nunca. Para nosotros obtener la información sobre todo aquello que ocurre en el ayuntamiento es una tarea ardua y complicada. Y sin embargo, sí vamos viendo cuáles son las carencias que va teniendo el ayuntamiento. Entonces, era algo que se podía prever. Pero si no la previó la izquierda, bueno, pues en el primer momento uno tiene que saber que, bueno, pues tengo que poner en marcha el proceso porque tardará el tiempo en que se haga una oposición. En el caso de conservación, exactamente igual. Y en el resto de plazas, pues hablamos de lo mismo. Las que son de funcionarios, vale, que tienen un tiempo, pero bueno, empieza el proceso, tú ya lo sabes. Tú lo sabes porque has gobernado y durante los 8 años que has estado en la oposición, además has estado en contacto con esos departamentos porque tienes un conocimiento previo. Y entonces, pues lo lógico es el primer día decir, bueno, ya sabemos que falta toda esta gente, así que vamos a ponernos en marcha. Entonces, a lo mejor durante 6 meses no vas a tener esas personas, pero las vas a tener después. Y creo que lo más triste de esta situación es que eso al final está influyendo en el servicio que se está dando a los ciudadanos. Y yo me pregunto si es a costa de los grandes anuncios que de todos modos no podrán ver la luz en el 2027, si realmente vale la pena. Eso es lo que me pregunto yo. Bueno, que nos preguntamos en Vox. Bueno, pues veremos a ver también si al final se aprueban nuestras propuestas que ustedes presentan, como digo, en el pleno que se celebrará el próximo jueves en el Ayuntamiento de Palma. Propuestas sobre todo, bueno, como ya ha explicado usted, materia de vivienda, pero también para reforzar, para incorporar personal en estos puestos importantes donde todavía existen esas vacantes y de esa manera también relanzar la gestión en estas determinadas áreas. Señora Gary Durán, que es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, gracias, como siempre, por estar con nosotros, muy amable y que tenga muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, que vaya bien. Un saludo.